La historia de México antiguo es muy vasta. Sin embargo, hoy solo tenemos testigos silenciosos de ella, en los vestigios arqueológicos de ciudades que otrora tiempos eran muestra de poderíos, de cultura, de arte, de religión y un sinfín de matices que constituyeron los pueblos de nuestro México antiguo. Aquí haremos un breve análisis de algunos de ellos, sobre lo poco que sabemos de sus formas de vida, de política, de economía y de arte y religión. Adicionalmente, también daremos un breve repaso sobre la historia de otros pueblos precolombinos de América Latina. Teotihuacán fue fundada hace más de 2000 años. Quizás sea la más antigua ciudad de América. De ella solo perduran las pirámides del Sol y de la Luna, templos ceremoniales sagrados que se ubican a 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México. La historia de este pueblo dice que ahí mismo se reunieron los dioses cuando aún no existía nada y acordaron darle origen a todo lo que conocemos. En 1518 fue avistada por los exploradores españoles la ciudad de Tulum, esto en el Caribe mexicano, una gran ciudad en bros de los propios españoles, que no le pedía nada a las ciudades que ellos habían fundado. Olmecas, zapotecas, toltecas, mayas, chichimecas y aztecas fueron algunas de las civilizaciones que dominaron nuestra tierra desde hace 5000 años. Coincidentemente, estos pueblos adoraban al sol, considerándolo la fuente de la vida. Monte Albán, por ejemplo, la ciudad erigida entre los siglos IV y IX, fue construida en piedra, en el corazón de Oaxaca. Aquí también tenemos de Mitla, el lugar de los muertos, famosa por su arquitectura y por sus grecas tan perfectamente diseñadas. Los toltecas dominaron Chichén Itzá. Fueron un pueblo guerrero, erigido en castas, desde los caballeros águila, el caballero jaguar, el caballero tigre. Originalmente esta ciudad fue construida por los mayas, pero terminó siendo propiedad de los toltecas, quienes jugaban el juego sagrado de la pelota. Palenque fue otra gran ciudad de origen maya, cuyos adelantos astronómicos y matemáticos no dejan de sorprendernos, y mucho de su conocimiento aún no tiene explicación sobre su origen. Ellos identificaron las fases de la luna, fueron la primera civilización en utilizar el cero y tenían un calendario aún más exacto que el nuestro. Visualicemos un poco de la cultura maya, cuyos dominios se extendieron al sur de México y en lo que hoy conocemos como Honduras, Guatemala y Belice. Ellos aparecieron en el año 1000 antes de nuestra era y sobrevivieron hasta el año 1500. Su época de gloria se dio durante los siglos V y IX. Su territorio estaba dividido en ciudades-estados que continuamente estaban en conflicto, procurando tener el control sobre los demás. Su gobierno era la teocracia, en la que sus gobernantes eran considerados enviados de los dioses y funcionaban como líderes y dirigentes religiosos, militares y civiles. Las clases sociales en las que se dividían eran, en primer lugar, los nobles, seguidos del sacerdocio, y luego el pueblo, y finalmente los esclavos. Lo que sostenía económicamente a los mayas era principalmente la agricultura, siendo el maíz su principal alimento y producto. Eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses, lo hacían con sacrificios. Al principio le ofrecían alimentos a sus dioses y finalmente terminaron ofreciendo sacrificios humanos. Algo muy sobresaliente de los mayas fue su escritura. Dejaron testimonio escrito de su conocimiento en cronología, astronomía y en temas religiosos. Estos testimonios los hallamos en el Popol Vuh y en el Chilámbala. Sus construcciones eran majestuosas y técnicamente perfectas, a pesar de haber sido construidas con piedra, en su mayoría. Ejemplo de ello son Tikal, Palenque, Chichén Itzá y Copán. Los pueblos del México antiguo
fueron analistas de los ciclos de las estrellas, constructores cuyo conocimiento aún supera a los actuales ingenieros y arquitectos. Fueron maestros en tantos temas como la medicina, con sistemas de curación basados al 100% en la naturaleza y sus bondades. Todos ellos fueron pueblos muy vastos en conocimiento, eruditos en muchas materias. Demos ahora, pues, un vistazo a otra de las civilizaciones más grandes de América, la Inca. Esta cultura se expandió por más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Chile y de Argentina. Esta cultura se asentó en el siglo XIII. A partir de ahí, se extendieron por toda América del Sur, alcanzando su periodo de gloria alrededor de 1483 de nuestra era. Entre los siglos XII y XIII, su organización política era a base de tribus. Esto ocurrió hasta el siglo XIV, cuando se expandió el imperio. Fue hasta el siglo XVI cuando se constituyen formalmente como imperio. Un imperio que entró en decadencia cuando se introdujeron los españoles a América. Su sociedad era piramidal, donde la cúspide era ocupada por el Inca, la máxima autoridad de gobierno, que era seguido por una estirpe de nobles y finalmente el pueblo. La división de la tierra era de la misma forma, una propiedad estatal que pertenecía al Inca y la propiedad colectiva que pertenecía al pueblo, que era quien la trabajaba. Finalmente había propiedades individuales. Estas pertenecían a los nobles. Los incas fueron grandes conquistadores, de modo que su cultura se convirtió en una mezcla de muchos pueblos. Su arquitectura fue sobresaliente, teniendo como principal exponente Machu Picchu, muestra de la majestuosidad de esta cultura en el arte de la construcción. Religiosamente hablando, también adoraron al sol, al que llamaron Inti, como la principal deidad. Esta civilización decayó hasta desaparecer cuando los españoles sistemáticamente las fueron eliminando. A los mayas, a los aztecas y a los incas, todas fueron eliminadas por ellos. Podemos apreciar, pues, que los pueblos antiguos de América fueron organizados, fueron inteligentes, fueron políticos de alto nivel, fueron guerreros y, sobre todo, grandes estudiosos de la naturaleza, quienes dieron origen al estudio de las ciencias. Aún tenemos mucho que aprender del México antiguo. Esperamos que los avances en la antropología e historia nos permitan seguir revelando sus secretos.